¿Qué pasa en las siguientes 24 horas en el mundo? Y ahora tenemos que preparar las murallas para que resistan. Y que causen un impacto fuerte en la vida social. Uno de los elementos críticos es que cuando tu empresa sí depende de la criptografía, la decisión es una decisión estratégica de la alta dirección. ¿Creéis que están condenadas a morir? Hoy tenemos a Julián Inza y a Jorge Christensen, que nos van a hablar, dos expertos en cuántica, que nos van a hablar sobre cómo se está desarrollando este tema tan complejo y sobre todo resolver algunas de las preguntas que nos suelen hacer algunos de los clientes o personas específicas que tienen bastante interés en todo lo que está por llegar. Bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Jorge, Mi por querido- estar aquí mi con querido esos viajes tan Ignacio. largos desde México. Se me hacen cortos para venir a verte. Quería empezar preguntándoos qué riesgos aparecen para la criptografía convencional conforme se desarrollan computadores cuánticos aún más potentes. Pues bien, si quieres empezar, Julián, Sí, ¿qué eso opinas? es un tema bastante preocupante. Hace unos años, cuando la computación cuántica todavía era una promesa lejana, un científico llamado Peter Shor ya hizo una investigación matemática que demostraba que la criptografía de clave pública sería un componente en riesgo, y el llamado algoritmo de Shor ya predice que con computadores cuánticos podría encontrarse la clave privada a partir de la pública en algoritmos como RSA, que es uno de los que más se usan en la actualidad, o algoritmos como ECC, la criptografía Claro. de curva elíptica. Y la criptografía de curva elíptica se utiliza, por ejemplo, en las criptodivisas. Por lo tanto, pondría en riesgo, si eso sucediera, mucha de la información que está guardando representando dinero. De modo que, efectivamente, conforme los ordenadores cuánticos son cada vez más poderosos, pues más cerca estamos de que el algoritmo de Shor tenga aplicación práctica. Definitivamente. Sin embargo, yo enfoco la pregunta un poco más hacia si los computadores clásicos tienen riesgo en base, eso es lo que entendía. Y no veo ningún riesgo en los computadores clásicos. De hecho, pienso que más bien va a existir una coexistencia entre computadores clásicos y cuánticos. El hecho es que los computadores cuánticos van haciendo una serie de acciones que son más eficientes que los clásicos, pero no como para sustituirlos. Entonces, en realidad yo no veo que haya un riesgo de la computación clásica porque existan computadores cuánticos. Al contrario. En cuanto a la computación, estoy de acuerdo. Que hay problemas que se resuelven bien con computación clásica y problemas que se benefician del enfoque nuevo con un componente estadístico de la computación cuántica. Así es. Entonces, no es que van a terminarse las computadoras clásicas por el devenir de las computadoras cuánticas, no. Sí hay cosas que van a cambiar por las ventajas cuánticas, sí. Sobre todo en ciertos algoritmos, pero van a coexistir y van a ser una cuestión más poderosa, un cómputo más completo y complementario. Entonces, eso sí, definitivamente lo veo venir. Y no se van a sustituir las computadoras clásicas. De hecho, hay un principio fundamental en el que tenemos que basarnos, que para poder leer el contenido de una computadora cuántica necesitamos colapsarlo. Y al colapsarlo tenemos que llevarlo al mundo clásico. Entonces, para leer las computadoras cuánticas requerimos Computadoras clásicas. Entonces van a coexistir de entrada. Sí, ¿no? el problema yo lo estaba viendo en los algoritmos, en algunos algoritmos, que habría que pensar qué funcionalidad equivalente puede desarrollarse de manera que resista la computación cuántica. Entonces ahí la pregunta es si habrá algoritmos clásicos que puedan ser, sobre todo de seguridad, hablando ahorita de seguridad, que se puedan romper con cómputo cuántico. Y eso definitivamente sí está muy, Sí. como dijiste. De hecho, la computación postcuántica
Son algoritmos que se ejecutan con computación clásica, pero que resisten esos otros algoritmos de ataque porque no estaban pensados para ellos. Exactamente. Entonces, viene un poco el punto en el que el cambio de la norma que se da. Por ejemplo, cuando se dejó de usar la carreta para usar el automóvil, pues hubo un momento en que había carretas y automóviles, ¿no? Pero después, pues obviamente ya avanza el automóvil sobre la carreta y eso va a pasar, al final vamos a vivir una transición. Pero es correcto, va a haber algoritmos que sí sean superados y que causen un impacto fuerte en la vida social. Yo pongo también otro ejemplo parecido. Ahora mismo estamos en relación con la computación y la criptografía, si comparamos con las armas de guerra en la época de la espingarda. La espingarda obligaba a que la persona que quería dispararla le echara la pólvora, la apretara con una barrita, echara el plomo, la apretara con una barrita, y para sacar un tiro te pegabas media mañana preparando la espingarda. Pero llegó un momento en que llegaron los cañones y cambiaron el arte de la guerra. Ya no valían las fortificaciones como estaban diseñadas cuando lo que se lanzaban eran flechas o cuando lo que se lanzaban eran tiros de espingarda. Hubo un cambio radical. Yo creo que estamos ahora un poco en esa fase. Ya estamos pasando de la espingarda a los cañones y ahora tenemos que preparar las murallas para que resistan a los cañones. Pues sí, en eso va a venir y bueno, pues habrá un cambio y hay que esperarlo. Ese es el tema, ¿cuándo? Hay una palabra que en este tema de la criptografía se está dando bastante. Se llama criptocalipsis. Me gustaría saber si es un término real o es un término del marketing del miedo para vosotros. Bueno, a ver, no deja de ser un término significativo fácil de entender. Claramente está llamando la atención sobre el miedo, claramente, pero es porque también cada vez hay más preocupación de que lo que anuncia el criptocalipsis pudiera llegar a pasar conforme las computadoras cuánticas tienen cada vez más qubits y la criptografía clásica, que es el contexto en el que se utiliza, donde se utilizan sistemas criptográficos, pues quizá ya no resistan los nuevos algoritmos. Bueno, ya no son tan nuevos estos algoritmos que permiten obtener la clave privada a partir de la clave pública. Entonces, existe esa manera de explicarlo, que es recopila ahora la información cifrada porque quizá llegue el momento en la que podrás descifrarla, y eso es algo que nos da a entender que muy pronto podría llegar ese momento. ¿Cuándo? Cada día hay nuevos anuncios de científicos que van proponiendo nuevos algoritmos, algunos que combinan computación clásica con computación cuántica. Y, por ejemplo, hay un tipo de algoritmo criptográfico, es el RSA de 2048 bits, que muchas entidades públicas, muchos organismos de supervisión de la criptografía están pidiendo que no se use más. Por ejemplo, en España, el Centro Criptológico Nacional ya no recomienda que se utilice RSA de 2048 bits y está urgiendo a los prestadores de servicios de certificación a utilizar algoritmos de curva elíptica que también caerán y algoritmos de RSA de tamaño mayor, como por ejemplo 3072 bits. ¿Cuándo será el criptocalipsis? ¿Qué día será ese? Aún no lo sabemos, pero cada día parece más cerca. Sí, y el tema, el acuñar un término es muy importante porque nos da al menos la posibilidad de entender lo que viene. ¿Qué significa que va a haber una apocalipsis en la criptografía? Pues eso, que existirá un problema con todo lo que se ha encriptado hasta la fecha. El que haya un apocalipsis quiere decir que nos llega de golpe todo un fenómeno devastador, ¿no? Eso es el apocalipsis. No hay apocalipsis que venga poco a poco, o sea, es como la rana que la vas calentando poco a poco hasta que se cocina, pues no salta, ¿verdad? Pero si la avientas al agua caliente, salta, ¿no?
Entonces, ese es el apocalipsis, que saltas porque todo se te vino encima. ¿Cuándo va a llegar eso? No tenemos claro el tiempo. Nadie sabe ni tiene bien claro el tema. Cada vez se habla de una ventana que se está cortando. Entonces, Sí, ya se habla de 2035, a hablaba de veces menos. 35. Yo oí la semana pasada gente de muy, muy alto nivel hablar del 28. También he escuchado yo esa fecha, sí. Entonces, cuando ya la ventana empieza a cerrarse, entonces ya no es de que te estén calentando Sí, poco a el poco. 2028 no es el siglo que viene. Ni no es el Exacto. siglo que viene, o sea, digo, a menos de que algo pase, seguiremos vivos. Entonces, el tema es que ya tenemos que estar preparando y esto viéndolo con una seriedad. Ahí es una diferencia con lo que pasó en el año 2000, el Y2K famoso. Ahí había una barrera clara en donde el tiempo iba comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo y al principio no había esa urgencia, pero conforme se fue acercando la fecha, existió el pico de la urgencia, pero la barrera no se movía. Aquí la barrera está difusa y se mueve y todo. Entonces hay mucha gente que no lo quiere creer hasta que le caiga el agua caliente, ¿verdad? Sí. Entonces ese es el tema. Y bueno, los que estamos en esto sabemos que sí va a pasar. Sí. Las fechas las he ido oyendo cada vez más cortas. Nadie puede asegurarlo, pero sí es claro que pues estamos hablando ahorita del 28, se había oído para el 35 y allá estamos hablando. Pero fíjate, el 28 ya es 2 años a partir del momento en que estamos haciendo estas 2 años y eso obviamente que habrá quienes están publicando, los que no están publicando. A lo mejor lo tienen más cerca, claro. Efectivamente, parece que todavía que queda muy poco para este momento, para el criptocalipsis. Es por eso que me gustaría preguntaros cómo avanzan los desarrollos de computación cuántica y sobre todo qué tipos de problemas resuelven. Sí, porque claramente el criptográfico es uno de ellos, pero hay una pluralidad de problemas que se resuelven mejor con computación cuántica. Como hay una cierta función probabilística en todo el contexto de física cuántica que da lugar a la computación cuántica, todo eso que sea ir probando casos es mucho más eficiente hecho en computación cuántica, ¿no? Sí, yo ubicaría 4 áreas principales y no necesariamente el cómputo cuántico, sino de la física cuántica aplicada en general, ¿no? Obviamente tenemos el cómputo cuántico por sí mismo y en ese sentido a todo lo que son optimización de sistemas. Todo lo que es optimización, hoy en día la computación cuántica se está despegando y está haciendo ya los algoritmos funcionan, es más, hay algoritmos que se están haciendo cuánticos, que se están haciendo en simuladores, pero son cuánticos que son muy eficientes. Entonces, la verdad es que las computadoras cuánticas enfocadas a la optimización van a tener un despegue muy alto. Otra de las áreas es la de la criptografía, que es sin lugar a dudas una de las áreas más importantes por el algoritmo de Shor, un algoritmo que ya está funcional, que ya está probado, que nada más es cuestión de escalarlo para llevarlo a que nos dé una afectación bastante importante. Otra de las áreas muy importantes es el área de las comunicaciones cuánticas. Las comunicaciones cuánticas nos están llevando a niveles sorprendentes. Esto basado en el principio del entrelazamiento cuántico y ese principio pues nos hace la teletransportación y el lograr que estemos haciendo comunicaciones a muy alta velocidad a unas distancias ya de 1000 kilómetros. Vi recientemente los chinos hacer este tipo de propuestas que ya tienen manejadas. Y la última de las 4 que yo considero, es una cuestión personal, es la de los sensores cuánticos. Toda la parte de sensores cuánticos que te permiten hacer la ubicación a través de principios de mecánica cuántica, la sensoría,
y eso está dando resultados ya muy tangibles que te permiten encontrar diferentes componentes en gusanos en frutas, o sea, algo ya tan tangible como que no eso. solo es la computación No, cuántica, exactamente. sino el uso de la cuántica y de la fotónica Y de la fotónica en contextos industriales y con resoluciones que antes no teníamos en la mente. que es la mecánica cuántica en general hacia allá en aplicativos. Y si tú combinas esas, o sea, cómputo cuántico, optimización, con comunicaciones, con sensoría, con todo eso, te empieza a dar toda una industria que ya tiene sentido práctico. O sea, tenemos ahí una cuestión práctica muy importante. Obviamente todo lo que se ha hecho en la parte de médico, en la parte de medicina, que hoy en día una tomografía, una cuestión tiene principios cuánticos. Una resonancia magnética. Obviamente los GPS, todo eso tiene cuestiones y principios cuánticos. O sea, en general ya vemos que esto no es una utopía, esto es una cuestión que se está llevando más y más. La computadora cuántica de uso genérico es lo que queremos ver ya tangible, ¿no? Como es lo que quisiéramos. Pero todas esas áreas hablan de una industria muy, muy robusta y que no tiene para atrás. Sí. Julián, ¿hay algún gobierno o empresa que ya esté leyendo datos cifrados hoy para poder descifrarlos cuando tenga la máquina? Y Jorge, en el caso de que esto estuviera ocurriendo, ¿lo sabríamos? La respuesta es hay. Me atrevo a decir que la siguiente respuesta es que no lo sabremos. Es decir, la hay, pero no sabemos quiénes son, porque no lo dicen que estén haciendo estos análisis. Pues mal harían porque serían espías, ¿no? O sea, un espía que te dice, yo estoy haciendo esto, pues ¿qué espía? ¿En qué queda? O sea, Sí. o sea no sé si me explico. No. Un espía, un agente, un grupo que está robando información para quedársela, para eventualmente hacer uso de esa información, pues lo está haciendo a escondidas. Claro. Por eso son espías. Claro, es que además, ¿quién puede invertir en computadores cuánticos si no son los estados? Raramente los grupos... habrá algunos grupos especializados. No pongo aquí, no estoy diciendo que sea, pero por ejemplo, una persona con el dinero de Elon Musk puede hacer eso y 20 veces más. Y no necesariamente un Elon Musk, que es el más rico del planeta. No se necesita tener tantísimo dinero para hacer esto. Sí. Hay mucha gente con mucho menos y hay mucha gente que no está ni nombrada de rico, o sea, no aparece ni en las listas y que pueden estar haciendo pues cosas, obviamente sí. O sea, no podemos ser inocentes y pensar que no. No podemos saber quién, pero casi con certeza. El que esté haciéndolo no lo va a decir. Claro. Es un hecho. Porque si lo dice, pues como para qué, ¿verdad? Sí, o sea yo me estoy robando tu información, pues no, ¿verdad? O sea, entonces esa pregunta es un poquito autorrespondida, como dijiste, me atrevería a decir que no, porque no lo van a decir. Pero no podemos ser inocentes a pensar que no lo están haciendo. Tal cual. Tal cual, o sea. Estuve leyendo bastante sobre este tema para preparar esta charla, este podcast, y estuve viendo que el NIST publicó sus estándares postcuánticos en agosto de 2024. ¿Quién debería de saber esto? Ahí tú eres el experto, así es que adelante. Sí, bueno, no todos los estándares se publicaron en 2024, todavía estamos pendientes de la publicación del estándar FIPS 206, que es el que utiliza uno de los algoritmos postcuánticos denominado Falcon, que es además muy prometedor, también es un algoritmo muy complejo y posiblemente eso haya sido la causa del retraso en la publicación. Pero ya cada vez hay más gente que es consciente de la publicación de estos estándares, sobre todo de uno de ellos. Las dos grandes tendencias de los estándares postcuánticos son los de firma, por un lado, aquí estaría clasificado el Falcon y también está el Crystal Dilithium. Y bueno, hay más, está el Sphinx, hay varios. Pero hay otra modalidad que es la de cifrado, donde tenemos el Crystal Kyber. Y aquí, este algoritmo en particular ya se está utilizando mucha gente sin saberlo porque está siendo la base del cifrado de los nuevos mecanismos de comunicación
entre los navegadores y algunos servidores que tienen implementada esta funcionalidad de cifrado híbrido. Están combinando sistemas de cifrado clásico, como pudiera ser los cifrados de tipo DES o en la actualidad los nuevos definidos por el NIST en Estados Unidos, pero lo están combinando con cifrados postcuánticos, de manera que si finalmente se llegan a caer los mecanismos de intercambios de claves que se utilizan entre las comunicaciones entre los browsers y los servidores, se van a poder, mientras tanto, proteger con estas variantes. Y ya hay unos cuantos prestadores de servicios de certificación que están emitiendo certificados híbridos que contemplan las dos modalidades. Nosotros en EA Detrás todavía no estamos publicándolos, pero ya tenemos nuestras pruebas que son muy prometedoras. Ya estamos probando internamente los cifrados híbridos con algoritmos postcuánticos. De acuerdo. O sea que en este mundillo hay bastante gente que ya empieza a ser sensible a estos algoritmos. Claro, claro. Vosotros os rodeáis con diferentes directivos de diferentes empresas, decisores. Imaginaos que algún día en algún evento os preguntan qué tienen que hacer, si tienen que hacer algo ya o pueden esperar. ¿Vosotros qué le diríais? Yo les diría que no esperen, porque incluso si empiezan ya, el trabajo completo va a llevar un tiempo. Yo creo que empezaría, desde un punto de vista de un directivo, asignando un presupuesto, asignando un equipo que analice dónde se está utilizando la criptografía y el cifrado en su empresa y en su sector, que analice los puntos concretos que pueden estar expuestos a este tipo de ataques de computación cuántica respecto a las claves y finalmente decidan el plan de acción para sustituir los algoritmos vulnerables por otros no vulnerables. Por lo menos la percepción que tenemos ahora de los algoritmos postcuánticos publicados por el NIST es que no son vulnerables sobre todo al algoritmo de Shor. Pero implicaría que ya debería haber un presupuesto en la empresa, ya debería haber un equipo asignado y ya debería haber un análisis, o se debería iniciar un análisis de dónde se está utilizando el cifrado en la empresa para sustituirlo por otro. Entonces, yo, de acuerdo, eso es un hecho. Quisiera nada más acotarlo un poquito. La pregunta es, hay que ir a ver cuál es la industria primero. O sea, si tú me dices, es una industria de veterinaria, me explico. Entonces, primero que nada, la pregunta es, ¿qué industria estás metido? Ese es, ¿cuál se ve afectada por la criptografía? Exactamente. No todas las industrias se van a ver afectadas de la misma manera. Todas van a tener cierta afectación, sí, pero no de la misma manera y no con la misma velocidad. Segundo, ¿cuál es el nivel de tu empresa? No es lo mismo una empresa de nivel A que la de B, que una pyme, una pequeña y mediana industria. Entonces, tampoco es de que una empresa pequeña vaya a tener tanto riesgo porque en realidad sus riesgos son, digamos, que el banco no esté bien puesto, ¿sí me explico? Entonces, es lo primero que yo haría, acotarlo un poquito y a los que sí están muy en riesgo, que son las que mencionas tú, y a las que se tienen que ya estar trabajando son las de ciertas áreas, por ejemplo, la bancaria, los seguros, gobiernos. Hay una serie de grupos que están muy claros y de alto impacto, son de alta. Esos tienen que estar ya trabajando como lo describiste. Pero tampoco quiero dejar aquí, como esto es un podcast genérico, la idea de que todo el mundo tiene ya un cohete, ¿verdad? No, espérame. Hay que tomar un poquito eso en esa seriedad de que si yo soy una empresa pequeña, tampoco me va a afectar esto. Sí va a afectar, va a haber afectaciones, pero no de la misma manera que las grandes empresas. Sí, de hecho, las grandes empresas tienen que cubrir a los pequeños. Así es. Esos son cuando hemos puesto el ejemplo de los navegadores, los usuarios van a utilizar esos algoritmos híbridos postcuánticos,
pero no son los que los van a implantar. Exactamente, ese es el tema que hay que entender. Que todo el mundo va a tener, que si tu navegador no está, ahí sí tienes que estar, nada más checar que estés usando un navegador, versión reciente. que esté ya versión reciente, bla, 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 porque si no, entonces sí, estás en riesgo. Pero no es una afectación tan grave como la que los tienen que implementar urgentemente. En relación con esto, Jorge, que justo antes lo estabas explicando, es importante saber en el sector en el que estás. ¿Cuál creéis que es el sector más expuesto? Y la contraparte, ¿cuál creéis que es el sector menos relevante? Bueno, pues ahí, ¿qué opinas Claramente tú? coincido, el sector financiero claramente utiliza la criptografía en el ámbito concreto de los medios de pago, los Visa, Mastercard, todas las entidades de medio de pago están continuamente usando sistemas de cifrado. Las administraciones públicas custodian información con pretensión de que se guarda a largo plazo. Por lo tanto, en los sistemas de archivo hay que ser cada vez más consciente de la necesidad de protegerlos criptográficamente. Las administraciones públicas en general, hoy en día con la administración electrónica, también están bastante expuestas. En este contexto de administraciones públicas, el ámbito militar es posiblemente el que más delicado tiene sus contextos, porque es donde es más importante proteger la información. Casi todos los países tienen presupuestos específicos en el ámbito de defensa para desarrollar este tipo de algoritmos, y entre ellos España. España sí que tiene previsión de todo ello, y prueba de ello además es que el Centro Criptológico Nacional, que depende del organismo de los espías españoles, el Centro Criptológico Nacional depende del el Organismo Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, tiene entre sus responsabilidades también impulsar la adopción de la criptografía en el ámbito militar. De modo que hay unos cuantos sectores que son críticos. Ahí el tema también de las monedas electrónicas, las cibermonedas, las criptomonedas, eso, aunque, bueno, pues es responsabilidad de la moneda, pero esos están muy en riesgo. Y una cosa es que las criptomonedas estén en riesgo, y otra que tú tengas el riesgo porque tú tienes inversiones en eso. Entonces, por ejemplo, ahorita hablando un poco al aire, me pongo a pensar en El Salvador, que definió la criptomoneda como su moneda, tiene, no sé si eso es cierto. Están en riesgo. Ellos tienen que ver qué va a pasar, porque se les cae eso y se les cae toda la economía. Hay algunos algoritmos de ciberdivisas que ya nacen con algoritmos postcuánticos. Por lo tanto, si yo fuera inversor en ciberdivisas, iría mirando qué tipo de ciberdivisas entre las que hay ya utilizan algoritmos postcuánticos desde el principio. Pero si yo estuviera invirtiendo en contextos como Bitcoin, Ethereum y todo este tipo de entornos, iría pensando que cada vez que yo haga una transferencia de un criptoactivo, me creo al mismo tiempo una cuenta auxiliar, de manera que todo el dinero que ahora tengo en una cuenta lo mande a la cuenta a la que tengo que hacer la transferencia, y todo el resto me lo envíe a esa nueva cuenta para que nunca quede dinero en una cuenta desde la que he hecho una transferencia. Entonces, Julián, eso es donde la gente que está en los niveles bajos, que yo decía, sí tiene que estar, si estás usando esto, tiene que estar enterada, definida, y tiene que tener asesoría, y tiene que buscar la guía correspondiente. Ahí sí se necesita. Sí, porque cada vez que haces una transferencia en criptodivisas, estás firmando la transferencia con una clave pública, y desde que se puede encontrar la clave privada a partir de la pública, estás en riesgo. Un atacante puede llevarse el resto del dinero que quede en esa cuenta. Correcto. Entonces, cada vez que se haga una transferencia hay que dejar la cuenta vacía. Esto es algo que lo tiene que hacer todo el mundo, porque más pronto o más tarde van a caer las ciberdivisas. Entonces, ahí sí es a nivel personal. No estamos hablando de las grandes empresas. Si no están protegidos, eso pierden. Así es. No sabemos qué puede pasar. Y algún día empezaremos a ver que de repente se quedan vacías cuentas y empezaremos a atar cabos. No hay a quién responderle. Criptocalipsis. Ese es en ese contexto. Ahí es el concepto. Si os parece, vamos a cambiar un poco de tercio. Os propongo dos conceptos actuales que a día de hoy son los más sonados
que son la IA y la computación cuántica. ¿Se están potenciando o se frenan mutuamente? Para mí se potencian. No hay manera que se frenen. O sea, no hay manera que se frenen, no hay nada que le meta el pie al otro. Estas dos tecnologías, yo he acuñado personalmente el concepto del vértice, porque estas dos tecnologías van avanzando, no en paralelo, van avanzando en un ángulo, Convergencia, en ¿no? convergencia, y van a converger. En algún punto va a ser ese vértice, y ese vértice cambia totalmente la velocidad a la que se empieza a hacer las dos cosas, inteligencia artificial y cómputo cuántico. Sí. Y cambia, como la revolución industrial, de ese tamaño o mayor. Va a ser una cuestión mucho más impactante. Entonces, no hay tal de que se metan el pie, al contrario, se van a sumar, y cuando estén las dos en ese punto del vértice, va a haber una explosión tecnológica. Sí, es que además muchos de los modelos de lenguaje, los Large Language Model, que son base de muchos desarrollos de inteligencia artificial, tienen una serie de capas de razonamiento que tienen un componente estadístico. Entonces, las herramientas estadísticas se benefician de la computación cuántica, que también acelera mucho todo lo que tiene un componente estadístico. Correcto. Entonces, sí que habrá influencia, pero una impulsando a la otra. Bien, tenemos otro concepto. Es un concepto que esta palabra a mí me gusta muchísimo, que es la criptoagilidad. Pero bueno, teniendo a dos expertos en cuántica, me gustaría que definierais un poco cómo entendéis vosotros esta palabra y por qué las empresas que no la tienen van a sufrir más que las demás. En mi opinión, la criptoagilidad parte primero de ser conscientes de que tenemos un riesgo, de que la criptografía tal y como la conocemos podrá ser atacada con otras herramientas, pero eso no quiere decir que la criptografía que adoptemos no esté exenta de riesgos. Cuando el NIST ha aprobado unos determinados algoritmos es porque ha llevado a cabo una sistemática de ataques y esos algoritmos se están resistiendo. Pero ¿por qué el NIST ha ampliado el proceso y está admitiendo nuevos algoritmos para su evaluación? Entre otras cosas, porque no tenemos la certeza de que aparezca un tipo de ataque más adelante a alguno de esos algoritmos postcuánticos que lo ponga en riesgo. La criptoagilidad significaría desde ese punto de vista dos cosas. Una, que somos capaces de cambiar los algoritmos criptográficos que estamos utilizando en la actualidad, y otra, que lo podremos cambiar más adelante si cualquiera de los algoritmos adoptados se pusiera en riesgo. Es decir, implica que somos capaces de analizar continuamente los riesgos que tenemos en base a la criptografía adoptada y que podemos cambiarla por otra con facilidad. Esa sería mi definición. Pues es muy buena definición, no hay mucho más que poner, es nada más ser ágiles y rápidos, como una liebre, para adaptarte en el cambio de la criptografía. O sea, hemos estado durante mucho tiempo basados en la misma seguridad criptográfica, que ha funcionado muy bien, de maravilla, nunca pensamos que pudiera cambiar, y ahora que nos vemos enfrentados a que hay una posibilidad de que esto no funcione, pues hay que ser ágiles al cambio, como cualquier problema que tienes, el que se adapta al cambio primero gana, ¿verdad? Entonces, Sí. a eso se trata, de ser el que se adapte rápido y que no te agarren con las manos en la masa. Al que lo agarren sin protección, pues lo van a encuerar, ¿verdad? Entonces, Sí. el chiste es eso, es adaptarte lo más rápido posible, ágil. En este sentido, ¿qué papel juega España y los científicos españoles en el desarrollo de la computación cuántica? Pues verdaderamente esta pregunta es significativa porque estamos viendo cómo se desarrolla el contexto de la computación, también cómo se desarrollan las investigaciones en el ámbito de la física cuántica. Tenemos unos investigadores muy bien posicionados. Me viene a la cabeza Cirac, por ejemplo, que es un investigador en este ámbito. También el director del área de computación cuántica de IBM es español.
Estamos asistiendo a un posicionamiento, seguramente porque en las universidades se vienen analizando las implicaciones del desarrollo de la física cuántica desde hace un tiempo, y eso ha permitido que muchos físicos y científicos españoles estén siendo referenciados en muchos países. Entonces hay físicos e investigadores españoles en Alemania, en Estados Unidos, en Singapur. La verdad que es un tema para estar orgulloso. Es curioso que pese a que en España no hay excesiva inversión en física cuántica y en computación cuántica, los desarrolladores hasta ahora, basados sobre todo en sus avances en la investigación universitaria y en sus propios proyectos de fin de máster o fin de carrera, están siendo una nutrida representación española en muchos países del mundo en estos contextos. Es algo para estar orgulloso y para seguir invirtiendo en la formación universitaria y en las empresas españolas para que no solamente los investigadores españoles estén presentes en ese tipo de empresas, sino para que también los casos de negocio que se identifican como resolubles con computación cuántica tenga sentido que se pongan en marcha en España. Eso ya sería un gran avance. Y aprovechando que está con nosotros Jorge Christen, ¿qué papel juega Latinoamérica en este mundo de la computación cuántica? Entonces, mira, España es un caso fuera de serie en el área de computación cuántica y en general en cuántica. No entendemos realmente, y esto lo he platicado con varias gentes españolas, no se entiende cómo se llegó a ese lugar. Claro, se aprecia que es por el trabajo y por lo que se ha hecho, pero hay muchas áreas y esta área es especialmente importante. Mira, Darío Gil, aquí estoy. Él fue director desde enero del 2019 en la división cuántica de IBM. Fíjate, logro, con 3,000 científicos a su cargo. Estamos hablando de una empresa IBM, ¿verdad? Internacional. IBM Internacional. Presentó el primer ordenador cuántico comercial de IBM. O sea, él, el español, estuvo En el evento de Bilbao. En el evento, ahí lo vi. Horacio Morel, presidente de IBM en España, impulsó el tercer ordenador cuántico tolerante a fallas. Alba Cervera, ¿verdad? Está a cargo de el BSC, el supercomputadora de Barcelona. Tiene el proyecto de Quantum Spain. Adolfo Moraes, viceconsejero de Ciencias del País Vasco. Tenemos tú mencionas a Cirac, tenemos a Sergio Boixo como director general de cómputo cuántico en Google. O sea, podemos seguir hablando y hablando de personas que pueden ustedes encontrar, nada más googlean así tantito y van a encontrar. No hay nadie así. Hay algunos en Latinoamérica y ni siquiera tampoco puedes encontrar franceses. Estamos hablando que España tiene un potencial muy grande en esta área. ¿Cómo se llegó ahí? Pues ya eso ya no importa tanto cómo se llegó ahí. El chiste es que está ahí. Entonces, toda esta inercia es muy importante en manejarla. ¿Por qué es tan importante decirlo así? Pues porque es muy orgulloso y habla española y manejar todo esto. ¿Qué estamos haciendo en otros lados, en otras latitudes? Tratar de buscarnos, cómo integrar esto, cómo aprovechar esa inercia, ese avance, y lo que estamos tratando de hacer esas ligas, ¿no? En ese sentido, pues aprovechar este liderazgo que trae España en esta área y pasarlo a Latinoamérica en diferentes formas y con diferentes grupos. Está el Open Quantum Institute en Suiza, con el que hacemos trabajos y bueno, el próximo mes hacemos un hackathon para Latinoamérica allá en México. Y estas son las cosas que hay que ir haciendo, no queda más. Gente que haya en computación cuántica con una estructura formativa y bien puesta de más de 4 años en esta área no hay.
Hay un elemento que me gustaría destacar. El Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, que se montó en Benasque un poco en imitación de otro que ya existía en los Alpes, es un centro de física y matemáticas de alto nivel en pleno Pirineo Aragonés, que es un incentivo para que los científicos españoles compartan información y tengan una especie de espíritu común de colaboración. Yo también lo pondría en valor porque a veces no se tiene en cuenta la existencia de este centro, ¿no? Por ejemplo, Kilimanjaro. Kilimanjaro es una empresa española. ¿Sí? Española, ahorita que están haciendo desarrollo de cómputo cuántico, que están teniendo la computadora cuántica, que está en el Centro de Cómputo Cuántico de Barcelona, y es todo un ecosistema, ¿no? Entonces hay toda ya una estructura de científicos y de empresas que están alrededor de todo este ecosistema español que es impresionante, la verdad. ¿Hay algo en la computación cuántica que la gente esté entendiéndolo al revés? Claro, vosotros estáis en el día a día, estáis totalmente en la pomada, pero seguro que hay algún concepto, alguna acción que se debería de llevar a cabo y que se esté entendiendo completamente diferente. Bueno, quizá más que entendiendo diferente es que la mayor parte de las cosas de las que estamos hablando son para gente muy metida ya en la pomada, ¿no? No es algo que esté en general en las conversaciones del público. Una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando hemos escuchado hace un rato la canción de la que es coautor Jorge, hablando del Cántico cuántico, pues seguramente es la primera canción de física cuántica del mundo. La primera canción de física cuántica que yo tengo registrada y que no he oído ninguna cuestión al respecto estructurada, ¿no? Entonces es una cuestión que, bueno, pues es un nuevo mundo, ¿verdad? Es una nueva estructura. Y no es que sea tan nuevo, fíjate, eso es muy importante. O sea, en 1960... El gran maestro y doctor Richard Feynman, físico, premio Nobel, dijo en 1960, nadie entiende la mecánica cuántica. El que diga que no entiende la mecánica cuántica y la física cuántica va por buen camino. Era una buena manera de empezar. Su risa. Entonces, hoy en día ya no aplica eso. O sea, hoy en día hemos avanzado muchísimo. Y estamos haciendo muchas cosas prácticas con la mecánica cuántica. Que hay cosas que son contraintuitivas. La mecánica cuántica es contra la intuición. Tan contra es que el mismo Einstein dijo que no podía ser probabilístico el mundo. Entonces, el tema es que eso requiere una formación. Y una formación que tiene que ir también con una divulgación y con una forma. Ahí es donde nosotros entramos en esta área de enseñar de una manera práctica los principios de la física cuántica y de la mecánica cuántica y del cómputo cuántico. Y cuando eso se hace de una manera bien hecho, se da cuenta que no es contraintuitivo, sino que empieza a tener su sentido y su formación. Sí, sí. Entonces, pues invitados a estar en estas pláticas. Yo soy ahora profesor de algunos de estos cursos de computación cuántica y criptografía postcuántica con Jorge y reconozco que para mí supuso un efecto wow que en un día y un poco más pueda transmitir conceptos como el colapso, ya lo diré el bien, entrelazamiento, la superposición. Y cómo puedes llegar desde una lista de la compra de mamá a construir vectores y a partir de allí a la notación. Y bracket, ¿no? y eso el tema está dado por la metodología de enseñanza, que ahí es otra de las cuestiones en donde soy autor de la metodología ENSAR y que hemos armado este paquete en nosotros, ¿verdad? Para poder ofrecer al público en general una manera interesante. ENSAR, que son las iniciales de Experience, Name, Speak, Apply and Repeat.
Que es como aprenden los niños. Que es como aprendemos todos. O sea, lo que pasa es que en algún momento dejas de ser niño y crees que ya no aprendes como niño, pero eso es una mentira. Sí, sí. O sea, seguimos aprendiendo como aprendemos desde siempre. Sí, ¿Me sí, entiendes? Y esa es la parte interesante de la metodología. Y esto hace ese efecto wow, porque realmente lo vives. Sí, es una experiencia. Bienvenidos a los cursos. Antes hablabais de las criptomonedas, del Bitcoin. Claro, ¿vosotros creéis que están condenadas a morir? La seguridad de las criptomonedas, su forma de vida, ¿o creéis que se pueden salvar? Bueno, en primer lugar, yo pondría mucha atención en las que utilizan algoritmos que no son de clave simétrica de la que está en riesgo, ¿vale? Algunos sistemas, por ejemplo, tienen los mecanismos de gobernanza basados en hashgraph, que eso parece también bastante prometedores. Algunos usan algoritmos que ya son by design, por diseño, ya son postcuánticos. Los principios que rigen el funcionamiento de las ciberdivisas, como una base de datos que se va acumulando, que tiene el diario de transacciones, conceptualmente yo creo que eso va a sobrevivir. Pero no nos olvidemos que en el mundo blockchain está, por un lado, todo lo que se guarda en la blockchain, que podríamos llamar que es el diario de todas las transacciones, pero que cuando luego se refleja en las cuentas contables son las carteras, y esas carteras tienen una base de criptografía asimétrica que está basada normalmente en criptografía de curva elíptica. Por tanto, todo lo que esté basado en criptografía de curva elíptica y, por tanto, todos los sistemas de criptodivisas que se basan en la criptografía de curva elíptica para la firma de transacciones tienen los días contados. Lo que pasa es que muchos de estos sistemas de criptodivisas ya están preparándose para evolucionar. Algunos están ya empezando a adoptar los sistemas de computación que podríamos llamar postcuántico, y luego hay una preocupación por preservar el histórico del blockchain de manera que no se pierda la posibilidad de lo que está allí guardado se lo pueda llevar un ladrón. Esa es la parte que veo más difícil de resolver mientras no se migre toda la blockchain a un entorno postcuántico. Pero es que hay mucha gente que tiene información en la blockchain que no se acuerda ni que con qué cartera lo generó. Hay un capítulo muy interesante de una serie de físicos que precisamente pasan en todo el capítulo buscando el ordenador en el que habían generado las claves y los primeros bitcoins, a ver si lo encuentran, porque perdieron el ordenador con los que... A la basura, a buscarlo. A la basura, sí. Entonces, desde mi perspectiva, todo producto tiene un ciclo de vida. Su ciclo de vida, todo producto. No hay nada en este universo que no tenga su ciclo, ¿verdad? Nace, crece, se desarrolla y muere. Hasta ahorita yo no he visto nada que no... Podemos alargar un poco ese ciclo con una renovación, con una reinvención y lo haces un poco más largo, pero al final de cuentas la televisión en blanco y negro, el radio, celular, lo que sea, ese material de ese chaleco, todo tiene un ciclo de vida. Entonces, ¿esto va a desaparecer? Sí, el Bitcoin y esto es una cuestión, es un producto, entonces tiene su ciclo de vida. El problema no es tanto si va a desaparecer o no como tal, sino se desaparece con los dedos míos y me agarra la puerta en la mano. Eso es el tema. El tema es que no me agarre mi dinero. Lo demás no me importa si desaparece o no el Bitcoin. Claro. Entonces, ¿cuándo estás tú en riesgo de que te agarre con la puerta en la mano? Ese es el punto. Y eso es donde no sabemos, es el criptocalipsis justamente. ¿Qué se recomienda? Pues yo no puedo predecir todo, pero pues sí hay que tener un nivel de ¿Cuánto te gusta arriesgar, verdad? ¿Cuánto es lo que te gusta arriesgar? El apetito de riesgo. El apetito de riesgo. Tú con qué te sientes confortable arriesgando y yo con qué me siento confortable arriesgando y vaya, pues de eso se trata. Eso son las finanzas normalmente, ¿no? Entonces, de que va a desaparecer, no me queda la menor duda, va a desaparecer en algún momento. Es un producto. Me parecen dos perspectivas bastante curiosas. Muchas gracias. Mañana
pongamos que mañana alguien anuncia que tiene un ordenador cuántico criptográficamente relevante. ¿Qué pasa en las siguientes 24 horas en el mundo? Bueno, yo creo que ya habrá pasado antes de que se anuncie. Antes de que se anuncie ya estarán pasando cosas. Pero desde luego es como si de repente todas las carretas que comentaba antes Jorge desaparecieran de golpe porque ya tienen que estar funcionando los automóviles, pero no hay automóviles. Entonces desaparecen las carretas y no hay nada que lo sustituya. Pues mira, yo te doy mi punto de vista. Alan Turing, el gran matemático que hizo los principios muchos de los principios de la computación y que desarrolla su famosísima máquina Enigma. El descifrador de la máquina Enigma. Sí. Que el Enigma era una máquina nazi alemana que encriptaba justamente eso, ¿no? Encriptaba y ellos con su máquina descifraron. Muy bien, entonces vamos a ver qué hicieron. ¿Tienen la descifrada? Es justamente esto, ¿no? Es la pregunta. Ya tienen ¿Y qué hicieron? Ay, pues ahí vienen. No, se lo callaron. Se lo calladito. Es más, cuando detectaban por el descifrado que podía pasar algo atacando a soldados, a veces se lo tenían que callar para que no se supiera que lo conocían. Y sabían que iban a morir ahí tantos de los suyos, pero sabían que si salían con era eso, este es un pescado menor, hay que esperar al pescado mayor. Vamos a salvar muchas más gentes si nos esperamos, pero van a morir aquí estos. Sí, pero y entonces es el mismo dilema el que traigo. El dilema es así. Si tú ya tienes una máquina, nada más que aquí es el malo, ¿verdad? ¿Sales con esto o no sales con esto? Pues lo que tenemos que esperar aquí es que se están callando, ¿verdad? Sí. De hecho, en relación con la inteligencia artificial, que ha sido una pregunta que nos acaba de hacer Nacho, estos días ha saltado a la palestra el hecho de que Claude había desarrollado un nivel de inteligencia artificial que era capaz de detectar vulnerabilidades de día cero que no estaban registradas. Y por lo tanto se podría saber mucho más de cómo atacar a muchos contextos, entornos gubernamentales, empresariales. No era específicamente criptografía, pero sí era vulnerabilidades, que es en el fondo un problema semejante. ¿Y qué hizo Claude? De momento no lanzar el producto que desde el punto de vista de sus intereses económicos seguramente les interesaba lanzarlo, y plantear reuniones con las principales empresas del mundo afectadas por lo que estaba encontrando su herramienta para que pudieran parchearlo antes de que una herramienta de ese tipo llegara al mercado. Por lo tanto, yo creo que algunas de las cosas que van a pasar serán parecidas a esas. Si alguien logra un hito semejante, de momento no creo que lo anuncie, pero irá contactando con los más afectados, yo creo, para ir taponando lo que se pueda. Sí, digo, yo no soy gente de inteligencia, ni de ejército, ni de nada, pero lo que pienso es que no lo van a decir así de fácil, o sea, lo mantienen guardado hasta que encuentren el momento en el que más les conviene, ¿no? Sí. Me gustaría ir terminando esta pequeña charla, bueno, pequeña, llevamos casi una hora hablando de cuántica. Me gustaría terminar con una pregunta de cómo o qué le diríais a alguien que dice, eso es un problema de los ingenieros, no es mi problema. Claro, ¿para quién va dirigido el curso que estáis haciendo? Me gustaría también que hablarais un poquito de ese curso que estáis impartiendo in company en algunas de las mayores empresas y también que estáis organizando por parte de Adtrust. Para mí, el primer afectado son los directivos, los que están mirando las diferentes circunstancias que afectan a la continuidad de su empresa. Entendiendo que hay unos sectores más afectados que otros, que ese matiz es muy importante de lo que comentaba Jorge. Uno de los elementos críticos es que cuando tu empresa sí depende de la criptografía, la decisión es una decisión estratégica de la alta dirección. Estratégica. Y una vez que ya los altos directivos son sensibles a lo que pasa, y a lo mejor les puede venir cursos de estos de que sin tener ni idea
No, ni seguro. ni de física cuántica, de repente tienen ese efecto wow para entender a qué se están enfrentando. Sensibilizarse. A partir de ese momento pueden entender algunas cosas y empezar a dar encargos a los ingenieros y a las empresas, a las personas que trabajan en la empresa para dar un pasito más. Entonces, sí que en mi opinión sería muy importante que estos altos directivos, sin que se vuelvan por eso más técnicos, que a lo mejor no les interesa, No, tienen que ser ni generalistas, tienen que. Ni tienen que ser tienen que. generalistas, pero se pueden beneficiar de entender un poco más el problema, porque así contribuyen a que su empresa llegue incluso a sobrevivir, si las circunstancias fueran que el riesgo sea tan grande, ¿no? ¿Cómo puedes tomar decisiones? Que eso es lo que tiene que hacer un directivo, tomar decisiones, y que tus decisiones sean correctas, que es lo que tiene que hacer un directivo. Porque tomar decisiones, cualquiera puede tomar decisiones, pero que tome decisiones correctas, ¿verdad? Si no tienes información. No hay manera de lograrlo. Entonces necesitas información, información de calidad y, bueno, si la información va acompañada de una formación doble. Eso es justamente lo que se tiene que hacer en una manera ágil y rápida. ¿Cómo puedes formarte e informarte ágilmente en el área de mecánica cuántica y cómputo cuántico? Pues con este tipo de estructuras que han costado mucho camino armar. Que están bien armadas para que puedas lograr esto a un nivel ejecutivo, lograr eso. No hay manera de tomar buenas decisiones si no estás informado y tienes algo de formación. De otra manera vas a estar jugando volados a lo que es. Y vas a jugar volados con el agua en el cuello. Sí. Y eso va a llegar muy feo, porque lo que decimos del Y2K, venía, la barrera no se movía, y entonces la gente tuvo que hacer una espiga y los que no se habían preparado tuvieron que prepararse muy rápido. Aquí estás suelto, pero entonces te llega así, va a ser la espiga mucho más si no estás preparado. Sí, entonces, porque pensábamos que iba a tardar más y cada vez somos más conscientes de que va a tardar. Va a tardar menos y es un hecho. No hay manera de que no sea. Los avances están dándose en todas las áreas. Entonces, bueno, pues formarse e informarse de una manera con calidad, eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Sí. A los directivos en las áreas y las industrias que hemos mencionado. Eso es muy importante. Sí. Quería agradeceros, puesto que ya hemos llegado al fin, yo creo, agradeceros este rato que habéis guardado con vuestras apretadas agendas para compartir toda esta información, todo este conocimiento, porque esto acabará siendo historia de la cuántica, este vídeo. Cuando llegue el momento, la gente empezará como loca a buscar en internet y encontrarán estos fragmentos, este podcast, y podrán escuchar cómo esto ya lo veníais avisando y sobre todo cuáles pueden ser algunas de las soluciones para enfrentarse a la computación cuántica. Muchísimas gracias a los dos y bueno, seguiremos hablando porque todavía queda muchísimas cosas que solventar y que explicar para que la gente entienda cómo enfrentarse a todo lo que viene. Muchas gracias.